Un personaje no empieza necesariamente la primera vez que le escuchamos o incluso que le vemos. La presentación de personajes es todo un arte, que nos habla del propio personaje, su naturaleza, actitud y propósitos con solo unos segundos. Esto se puede lograr de muchas y distintas maneras. El espacio que lo rodea, un objeto o gesto, un tipo de plano o movimiento de cámara, el peso de todo lo que se nos ha dicho o enseñado sobre él antes de verlo. Cada decisión cuenta, por eso es importante reflexionar sobre ciertos aspectos. El espacio, el lugar donde vemos al personaje. Aquí no solo influye la localización en sí, sino que también lo que seamos capaces de hacer con ella a través de la ambientación, por medio de la dirección de arte o la iluminación del propio espacio. Es importante definir cómo se van a disponer los distintos elementos que configuran el espacio donde se va a presentar un personaje. Lo que lleva puesto parece obvio, pero la caracterización visual del personaje es crucial si queremos entender su naturaleza de un solo vistazo, especialmente si el medio en el que estamos trabajando no es el largometraje y no disponemos de tanto tiempo para hacerlo una idea al espectador. Su acción, lo que haga el personaje por primera vez, va a definir en gran medida cómo es, por lo que esa primera acción del personaje se convierte en una de las más importantes, para conseguir que el espectador conecte. El tipo de plano. El tipo de plano puede llegar a ser importante. No es lo mismo presentar a nuestro personaje en un primer plano que en un plano general, en un plano picado que en uno contrapicado o en un plano fijo que en un traveling. Todos los elementos que construyen un plano pueden decirnos mucho sobre el personaje. Esto es algo que tuvimos en cuenta para Apata, nuestro último spot para el Movistar Arena. En él tenemos 4 personajes. La abuela, edad 70 y pico, rol narrativo, motor de la historia. Es quien conduce, quien propone la solución cuando el coche se estropea y quien lidera al grupo con naturalidad, tranquila, resolutiva, con una seguridad cómica y entrañable. El copiloto, bajista. Edad 20 y pocos, rol narrativo, el más terrenal, nervioso y preocupado. Es quien primero manifiesta la urgencia, vehículo para verbalizar lo que el espectador piensa. Representa el sentido común. El batería. Edad 20 y pocos, rol narrativo, el más físico y cómico, siempre en movimiento, convierte cualquier cosa en un instrumento. Ingenuo, despreocupado, obsesionado con el ritmo, el gag físico constante, refuerza el tono ligero y surrealista del viaje. La cantante, edad 20 y pocos, rol narrativo, la más carismática y misteriosa del grupo, casi como si estuviera en otra frecuencia, hipnótica, con un aire despreocupado que contrasta con la prisa de los demás. Ahora que ya conocemos la naturaleza de los personajes, vamos a observar cómo llevamos a cabo su presentación. El spot se abre con un plano detalle de la radio, mediante el cual se consiguen varias cosas. Primero se presenta el coche, casi un personaje más en esta secuencia, y a través de esta radio y algún otro elemento presente en el plano, podemos intuir que se trata de un coche antiguo que está en las últimas. Además, a través del fuera de campo se presenta la situación narrativa. Un atasco. E indirectamente se presenta por primera vez al personaje de la abuela, ya que es su mano la que sube el volumen de la radio. Esto ya nos da ciertos detalles físicos sobre el personaje y además nos habla un poco de su actitud. Sube la música pese a que se escuche regular y a pesar de los pitidos, ruido del atasco, etc. Después vamos a llegar a la presentación de verdad del primer personaje, el copiloto. En este caso lo hacemos a través de un traveling lateral, que ya da cierta importancia al personaje, en el que primero se nos muestra su objeto, el bajo, que nos habla de él, y después le vemos a él, donde en su primera acción se representa completamente el espíritu del personaje. Tras esto presentamos al batería, que ya le hemos intuido en el plano anterior. A través de un plano medio lateral vemos al batería tocando sobre el reposacabezas del copiloto en un acto que le define completamente como personaje que potenciamos gracias a utilizar una lente muy angular. A su lado vemos a la cantante. En este caso queremos tratar de reflejar ese aura magnética que desprende. Utilizamos un zoom out para meternos y salir de su cabeza, de manera que representamos en cierto modo como ella vive en otro mundo, escucha otra cosa, con lo cual presentamos un personaje lleno de misterio y magnetismo. Y por último, nuestra gran protagonista, la abuela. En este caso, la presentación del personaje de la abuela es un poco más compleja, ya que no se hace en un solo plano. Primero, como dije antes, llevamos a cabo la primera presentación en el plano de la radio, donde lleva a cabo una acción que ya nos habla ligeramente sobre su actitud y además conduce, con lo cual podemos intuir que lleva el mando y control de la situación. Después, escuchamos su primera frase. ¡Tranquilidad! Pero en una especie de fuera de campo en la que vemos sus manos manejando el volante, reafirmando esto que digo de que lleva el control y de que es el personaje principal. Hasta aquí, ¿qué estamos haciendo? Construir una expectativa, gracias a que por la posición del personaje, la escala de planos y la demora en presentarlo,
el espectador ya sabe que se trata del personaje principal. Y por último la vemos en un primer plano en el que tiene una frase sencilla y errática en una situación ya bastante delicada. ¡Uy! Que nos habla perfectamente de la naturaleza de su personaje. Además la mostramos en un encuadre no visto hasta ahora en el montaje. Un primer plano con un teleobjetivo consiguiendo muy poca profundidad de campo, dotando así, también a través de la imagen, de un carácter especial a este personaje. Esto no dejan de ser estructuras muy sencillas, pero bueno, estamos hablando de un spot y el lenguaje es distinto a la ficción. Al final, presentar un personaje no va a demostrarlo, sino de hacer que el espectador sienta que ya lo conoce. En un spot tenemos apenas unos segundos para conseguirlo, así que cada gesto, cada plano y cada sonido tienen que decir algo. No se trata de escribir historias complejas, sino de condensar una identidad en un instante. De que cuando el personaje aparezca, el espectador piense, ya sé quién es, solo quiero ver qué va a hacer ahora. Y cuando eso pasa, da igual si estás rodando una película o un anuncio. Al final, lo que estás haciendo es contar historias.